A ver, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Paris, de Lyon. Magnífico. Hay una cola de la hostia. Creo que va a tardar. Creo que va a salir con retraso. ¿No? Me encanta viajar en tren. Así que hoy vamos a París con el tren de alta velocidad. Vamos a ver cuánto cuesta, cuánto tarda, cómo de confortable es y si podemos comer y qué podemos comer en él. Nuestro vagón es el 16. Ya 3 minutos y se va. A ver si sale en tiempo. A ver si sale justo. 6. Pues parece que no hay el vagón 16. Es Y el es el 6. 6. Vale. 1 minuto hasta que tiene que salir. Una confusión total. Aquí escribe vagón 6, pero parece que es 10 y 6, porque en la puerta pone... Entonces hay 2 números de vagón. Y calor. Hemos conseguido entrar en tren justo a la hora a la que debe salir. Estos son nuestros sitios. A ver si puedo meter la mochila aquí porque el espacio es muy justo. Pero bueno, hay también un espacio en la entrada del vagón donde puedes poner las maletas grandes. A ver si vamos en esa dirección o en esa. Espero que no voy con la propuesta. Aún estamos en Barcelona. 10 minutos de retraso ya. Empieza a moverse. Empieza a recuperar el retraso. El tren está saliendo a la superficie en la zona donde se construye la nueva estación de Barcelona, Sagrera. Pero parece que dura bastante para finalizarla. Lleva en construcción desde 2009, pero durante unos 3 años se paró la obra por falta de presupuesto. Desde los años 80 se habla de construir esta estación. La futura estación va a ser el edificio más grande de la ciudad y también la mayor infraestructura ferroviaria de España. Se va a ser más grande que Sagrada Familia. Espero que no va a durar también más que la construcción de la Sagrada. Hay también Wi-Fi gratuito en el tren. A ver cómo funciona. A ver, estoy esperando 5 minutos para cargarse una página de internet. Parece que no funciona. Bueno, como el internet aún se está cargando,
vamos a dar una vuelta por el tren, a ver qué tal. El baño es muy pequeño. Es muy, muy pequeño. Pero bueno, al menos está limpio. Tengo un poco de hambre, así que vamos a ver qué tal el restaurante. Aquí es el menú del restaurante de este tren. Y aquí también los precios. Puedes elegir un menú, por ejemplo, con hamburger, 16 euros. Con postre, sándwiches, un desayuno también, que es estilo francés, un café y un croissant, 7 euros. Y las bebidas del bar. Parece que estamos en el mar. Mantenemos la tradición de comer, de probar los restaurantes de trenes. Así que hoy tenemos hamburguesa. ¿Os acordáis la hamburguesa de Noruega, que era de alce? Hoy probamos hamburguesa de Whey. A ver qué tiene la hamburguesa. Bueno, carne de Whey. Y también el rösti, que es una patata frita, así como un schnitzel. Y también queso. Y una salsa de tomate. El paisaje no es tan espectacular como en Noruega, pero bueno, es lo que hay. Este menú, bueno, no es un menú, son dos hamburguesas y un café con leche, 22 euros. Espereu, sisplau. C'est très bon. Nous sommes arrivés à Béziers. Creo que esta es la primera estación de Francia. Después de 2 horas hemos entrado en Francia. C'est très magnifique. Je suis arrivé à France. Si pienso bien, en este tren hemos comido mejor que en Noruega, porque en primer lugar es más barato. Ahí hemos pagado casi 20 euros, 18 o algo así, por una hamburguesa. Aquí hemos pagado el mismo precio por 2 hamburguesas más un café. Y bueno, al final fue bastante bueno. La cosa es que ahí la carne era de alce, lo que es más inédito, digamos. En el restaurante de Noruega, del tren de Noruega, creo que era de todos modos un poco más cómodo porque tenías mesas con sillas. Aquí es como un bar, te sientas en el bar, pero también es guay porque puedes mirar por la ventana. Aunque el paisaje no es tan espectacular como en Noruega, pero bueno, al menos estás con la cara mirando fuera. Hemos comido bien, estoy satisfecho con la pili, con la pili que hemos traído de Barcelona, desde Barcelona. No es promoción. Y no es promoción, ha ido Mesdames, Messieurs, perfecto. notre train va partir. Attention à la fermeture des portes. Magnífico. Ahora vamos a tomar el café, que es como 3 euros, con chocolate incluso. No sé si va muy bien café con gazpacho, pero Vamos a probar. vamos a probar, os voy a decir más tarde. Pourquoi non? Ci si passe.
Después de entrar en Francia, el paisaje es más plano, más aburrido, digamos. O bueno, es así, más de delta. Me gustó más la parte de Cataluña, el paisaje es más dramático, especialmente en la zona de los Pirineos, en el norte de Cataluña. Lo que me atrae la atención por aquí es que puedes ver flamencos, pero están lejos, así que no sé si se aprecian muy bien en el vídeo. ¿Qué quiero decir sobre este viaje? Es que un billete de tren es bastante caro. 120 euros de persona, una solo ida, me parece mucho. Y hay muchos vuelos desde Barcelona hasta París, así que no sé cuánta gente elige el tren. Bueno, hay bastante gente, que el tren está lleno, pero no sé si te parece caro, más bien eliges el avión. Entonces me pregunto cómo está apoyando la Unión Europea el transporte verde ecológico si ir en tren, desplazarte entre países es tan caro, mientras el avión es mucho, mucho más barato. Por ejemplo, un vuelo puede ser solo 20 euros entre Barcelona y París. La estación de Nîmes, que parece que está suspendida. Interesante. Ese tren interesante. Magnífico. En las primeras 3 horas el tren parece que no llega a la alta velocidad. También quizá porque para bastante. Creo que ha parado ya 6 veces o más. Parece que en las últimas 2 horas va a llegar a la alta velocidad, porque tampoco hay paradas. Si consigues conectarte al Wi-Fi, que va muy mal, puedes ver más detalles sobre el viaje. Aquí es My Trip Monitoring. Voy a mencionar también la velocidad y cómo crece. ¿Cuáles son las siguientes estaciones? ¿Por dónde va? Tiempo real. Parece que ya no para hasta París. Tenemos 2 horas. A ver dónde estamos. Ahora empieza a subir la velocidad para llegar a la alta velocidad. Ah, mira, casi a 300 kilómetros por hora. Pero esto es la velocidad máxima. Pues estamos llegando casi. Ya ha bajado la velocidad. Aunque ha salido con retraso desde Barcelona, parece que ha recuperado y va a llegar en tiempo. Os invito a ver los próximos episodios sobre París. Una ciudad realmente impresionante. Hemos llegado después de 6 horas y media, algo así, y después de 830 kilómetros, hemos llegado a París, a Gare de Lyon. Me ha pasado el tiempo muy rápido, la verdad. Pero estoy un poco cansado. Me parece que estoy en Bucarest, en la Gara de Nord, que se parece mucho a la Gare du Nord. No, de Bucarest. No hace frío, mira, estoy en manga corta, en pantalones cortos, estamos en octubre. Pensaba que va a ser más frío, pero está bien. 20 grados. El tren y este es la locomotora. Que con esta locomotora hemos llegado a casi 300 kilómetros por hora.
Sí, el tren más o menos gran parte del viaje ha tenido como 250 kilómetros por hora. Esta estación es muy antigua. Fue inaugurada en 1849 y su arquitectura es impresionante. La estación también es conocida por el restaurante El Tren Azul, que está en funcionamiento por más de 100 años. Muy bonito el edificio. Y ahí arriba es el famoso restaurante. La primera impresión después de salir de la estación, bueno, la fauna de gente era un poco mezclada, o sea, todo tipo de gente por ahí, taxistas que te preguntaba, ¿quieres venir conmigo? ¿Quieres taxi? No sé qué, no sé cuánto. Y las luces un poco tenues, un poco tenues, sí. Me parece que no se ve muy bien por las calles, no están muy bien iluminadas. Bueno, esto así, primera impresión. Y tampoco es muy limpio, al menos esta zona. No es muy limpia. Bueno, Suscríbete, dale like y comenta o comparte el video si te ha gustado. Así, simple.